la ropa y los calcetines, me di cuenta que la bola había desaparecido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí, cuántos de ustedes han recibido algo en estos sermones que hemos tenido? Yo no he querido poner la mano sobre nadie, ni he querido llamar a nadie para orar directo. Me he propuesto a que Dios toque la persona, que Dios haga algo en la persona. ¿Entiende? Que la persona confíe en que la palabra de Dios es palabra viva, es palabra de poder, es palabra de restauración, ¿verdad? Aparte de Iván, ¿alguno de ustedes ha recibido durante el mensaje? Vamos a ver, hermano, usted, póngase de pie, dígame, ¿qué recibió? Porque creo que ese fue el segundo mensaje. Ajá, fue el de cuando tenía hepatitis C, crónico y sífilis. ¿Isaías o fue cuando fue el primero? Fue el Éxodo capítulo 16, verso 25, 26. Sí, ¿qué recibió? Dígame, porque es muy importante. Fue un día antes, el domingo, que le dije que me iban a hacer los estudios para el lunes. Sí. Y yo tenía sífilis y tenía hepatitis C crónico. Y fue el lunes cuando me fui a hacer los estudios. A las 11:30 me entraron los resultados y lo llevé con el doctor a que me checara, pues. Y me dijo que no tenía nada, que nomás andaba bajo de calcio y de hierro. Gloria a Dios. Bueno, Gloria a Dios. Su mano, alguien más, a ver, hubo dos, a ver cómo se de pie, qué tenía o qué le pasó, qué recibió, o cómo se dio cuenta de algo. A ver. Tengo algunos años que estaba padeciendo la presión y hace 2 semanas que me estuve checando mi presión y estuvo normal. Todo normal. Ya no me he sentido mal ni nada. Gracias a Dios, ¿verdad? O sea, Dios sabe arreglar el corazón también, ¿verdad? ¿Alguien más que levantó la mano por ahí? A ver, allá está, otro más, a ver. Pues yo también, en el mensaje pasado, yo venía con un dolor de 2 lesiones en mi columna y días atrás había estado en cama por la presión arterial y me mandaron a hacer estudios. Entonces yo fui ayer 7, fui al hospital, día 7 fui al hospital y me entregan los estudios y me dice, usted no tiene nada, me dice. Aleluya. Y yo no tenía 3 días que no tomaba el medicamento, de hecho no lo he tomado todavía, el de la presión, porque ese día yo dije, Señor, tú me vas a sanar. Yo siempre he pensado y he creído que tú me vas a sanar. Aleluya. Yo empecé a declarar sanidad ese día y el doctor me dice, su presión está bien. Me dice, ¿se ha tomado el medicamento? Sí, le dije, para que no me regañara. Pero el dolor de la espalda también se fue, porque el Señor me dijo. Levantó su mano, a ver. Yo en mi pierna derecha tengo 6 años usando clavos en mi rodilla derecha, y siempre en estos tiempos, o cuando está nublado, o en estos tiempos de frío, es un dolor insoportable. Mi hermano David debe entenderme de lo que le hablo. Desde el mensaje pasado hasta ahora, en las noches yo no puedo dormir del dolor, ¿sí? Y desde el mensaje pasado hasta ahora, en la actualidad, hasta cuando danzaba me dolía. Gracias a Dios no ha habido dolor, no ha habido molestia. He sentido ese calor que debo tener en mi rodilla. El dolor ha desaparecido completamente, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Alguien más, no sé si. No quiero que se queden, ¿verdad?, con las ganas. A ver, hermano, usted. Yo traigo un dolor del corazón, pero ese dolor es interior, de rechazo, de resentimiento hacia mi madre. Yo ese día puse llamando mi corazón para que me sanara de ese dolor que traía, dolor que de niño se iba arrastrando. De verdad, hermano, sinceramente Dios hizo bien la obra
Ya no hay ese sentimiento, al contrario, yo, mi madre, que yo que mi madre, algún día por fe yo voy a estar con ella, conmigo con ella, porque mi madre, pues, sé que Dios es ahora de ir, la verdad no hay ni hace ese rencor hacia ella, yo según sentía que no, pero sí había algo ahí, y Dios arrancó de mi corazón, y yo le creo a Dios y en su poder, y yo sé que Dios hace la obra. Amén, gloria a Dios. Es importante, ¿verdad? Siempre centrarnos en las promesas de Dios. Hoy voy a usar un versículo que está en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 14, ¿verdad? Sobre el tema número 4, el amor a mi sanidad. La sanidad de nuestro cuerpo y de nuestra alma es una bendición que Dios ha puesto al alcance de cada hombre y mujer que vivimos en esta tierra. Escuchen, es muy importante para la sanidad, pero la sanidad tiene ciertos requisitos y los que tenemos que prestar, ¿verdad?, atención y llevarlos, ¿verdad?, a la práctica. En Jeremías capítulo 17, verso 14, escuche bien lo que la palabra dice. Aquí es una petición, ¿verdad? Dice la palabra, sáname, escuche bien, sáname, oh Jehová, y seré sano. ¿A quién está pidiendo el profeta o de quién está hablando el profeta? ¿Verdad? Dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar cualquier cosa? No hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. Lo que tenemos que es hacer lo correcto que dice la palabra. Sáname, oh Jehová. ¿A quién estoy pidiendo? A Jehová. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Y luego voltea la palabra y dice, sálvame. Dice lo mismo, y dice, seré sano, sálvame y seré salvo. Luego dice, porque tú eres que mi alabanza. ¿Verdad? Casi da con lo que decíamos en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser tu santo nombre. ¿Verdad? Si el Señor es mi alabanza, es el motivo de mi adoración, es el motivo de mi servicio, es el motivo de mi caminar en fe. Si Él es la base, Él es mi sanador, Él es mi salvador. No podemos separar a Cristo de Cristo. El Cristo que salva es el Cristo que sana. ¿Escucharon eso? El Cristo que salva es el mismo que sana. No hay ninguna diferencia. Tenemos que ser bien centrados en esto, ¿verdad? Aquí el profeta dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, dice, porque tú eres mi alabanza. La sanidad o la salvación tienen una condición, y es que pedirla. El que pide, recibe. El que toca, se le abre. El que busca, hallará. Tenemos que entrar por la regla correcta. ¿Me entiende? Tenemos que pedir con fe, que a quien le estamos pidiendo es poderoso para sanar o para solucionar el problema que tengo. Tenemos que creer firmemente, y es muy importante esto. La sanidad o la salvación tienen una condición, y es pedirla, creyendo que la vamos a recibir. Esto es como pedir, ¿verdad?, el servicio de un médico. Primero tenemos que ir al médico, confiar todo nuestro problema, ¿verdad?, a su consideración, y él, de acuerdo a su capacidad, y si él quiere ayudarnos de acuerdo a su capacidad, él va a dar una solución al problema que usted le esté confiando. ¿Verdad? Es muy importante, porque la palabra fe significa confianza personal en. Usted tiene que confiar en el Señor, que lo que Él dice, Él lo va a hacer. Pero tiene que confiarle, como le estoy poniendo el ejemplo. El médico, ¿verdad?,
nos va a ayudar en cuanto nosotros aprendamos a confiarle nuestro problema a Él. Segundo, ¿verdad? Y someternos, recuerde esto, y someternos a las indicaciones que el médico nos esté indicando, ¿verdad? Ya sea sobre los medicamentos en los horarios, ¿verdad? Sobre el retirar ciertas cosas y tener, ¿verdad?, una dieta y cosas así. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser, ¿verdad?, digamos, dispuestos a hacer lo que se nos está indicando. Si las indicaciones que el médico te está dando son las correctas y los medicamentos que él te da son los correctos, vas a tener quizá no la sanidad total de tu problema, pero sí vas a tener una mejoría en tu situación. Ahora, ¿qué piensa usted de Dios? ¿Cree que Dios no le va a liberar completamente de ello? Si usted es una persona que confía en Él, ¿verdad?, en el poder de Él. Escuche esto. El médico a veces tiene sus limitaciones, pero Dios, Él no tiene limitaciones. El hombre es un ser finito, Dios es un ser infinito, está mucho más allá de la infinidad de las cosas, está por encima de lo infinito. Así que si usted y yo aprendemos a confiar en Él, Él va a hacer lo que Él dice que puede hacer. Ese es el asunto. Por ello necesitamos entender. Le voy a dar 2 ejemplos bíblicos sobre este texto que usted quiero que los considere bien, ¿verdad? Si usted ha tenido problemas por muchos años, ¿verdad? Por ejemplo, el escuchar del hermano que dice, ¿verdad?, que tenía una cirrosis y tenía esto y aquello otro, ¿verdad? Estamos hablando de hígados dañados, ¿entiende? Un hígado dañado, un hígado, ¿verdad?, endurecido, y es un problema serio. Pero ¿qué piensan ustedes del que creó al ser humano? ¿Creen ustedes que Él no puede echar a funcionar esos órganos? Es solo que toque y el órgano, ¿verdad?, empieza a funcionar correctamente, porque el que lo creó está renovando, ¿verdad? Y como el cuerpo humano tiene cierta capacidad de reconstruirse, nomás toca esa área y las cosas empiezan a reconstruir. Ese es el asunto, ¿me entienden? Porque el cuerpo humano es un cuerpo hecho por la mano de Dios, y el cuerpo tiene la capacidad de reconstruirse a sí mismo, únicamente que tenemos que ponernos en mano del médico o en mano del mecánico, ¿me entienden? ¿Sí? No podemos llevarle el carro al médico o llevarle el enfermo al mecánico, porque ¿qué va a hacer el mecánico cuando el enfermo? Nomás lo va a milar como el chinito, milagro nomás. ¿Entiende? No puede hacer nada más. Tenemos que aprender las reglas de la vida. Si las aprendemos y nos sometemos, vamos a aprender mucho de Dios y vamos a atraer mucho de la atención de Dios. Amén. Escúcheme bien esto. La promesa de sanidad y de salvación, según Jeremías, es pedirlo y confiar que Dios va a responder a la petición, ¿verdad?, que le estemos haciendo. ¿Cuál es su petición? ¿Verdad? ¿Cuál es su petición? Aquí la petición es: sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. Pero en medio de esas palabras está: sáname, oh Jehová. No le estoy pidiendo al brujo, al hechicero, al adivino, al hierbero. No le estoy pidiendo, le estoy pidiendo al que nos construyó, al jefe que nos hizo. Y no creo que Él no tenga el poder para renovar, para restaurar lo que está dañado, vamos a decir de esa manera. ¿Ok? Ahora, quiero que vayan a la Biblia con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Verdad? Sí. Les voy a pedir esto. Tengan respeto a la Biblia, como si Dios estuviera hablando con usted.
no vean las cosas tan sencillo. No. Véanlas con respeto, con reverencia, con credibilidad, y la palabra va a hacer su trabajo. ¿Sí? En el libro, ¿verdad?, de San Mateo, capítulo 9, los versos 1 al 8, que quiero que vean ustedes lo que en este pasaje encontramos. Bien. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. A la ciudad de él, normalmente era la ciudad de Capernaum. Y dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Escuche esto. Y sucedió que le trajeron, ¿verdad? Le trajeron un enfermo, se lo están trayendo al médico. ¿Me entiende? Si lo traen al médico, está en lo correcto. ¿Oyó? Está en lo correcto. ¿A dónde lleva usted sus enfermos? ¿Verdad? ¿Al mecánico? ¿Al taller? No, ¿verdad? Sí, vamos al taller del maestro. ¿Ok? Al taller del maestro vengo, dice una canción, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver detenidamente este pasaje. Dice, y al ver la fe de ellos, óigame esto, el Señor no vio la fe del enfermo. ¿Escuchó? ¿Sí? El Señor no vio la fe del enfermo porque a lo mejor el enfermo no tenía nada de fe. Estaba tan amargado, tan desilusionado de la vida, que en lugar de estar pensando en cosas buenas, estaba pensando en puras cosas malas. Ojalá que sane para ir a matar a fulano. Ojalá para ir a hacerte pecado, irme y drogarme y matar y hacer esto. A lo mejor el hombre estaba pensando eso. ¿Ah? Pero aquí el Señor ve algo maravilloso. 4 hombres, en otro evangelio dice esto, ¿verdad? En este solamente dice la palabra, dice, y al ver a la fe de ellos, le dijo al paralítico. ¿Cuál era el problema? Parálisis. Pero ¿cuál era el problema real? Pecado. ¿Sí? El problema real era pecado. ¿Qué clase de pecado? ¿Borracho? Pues estaba paralítico, vamos a ir al no que fue a la cantina. Bueno, a lo mejor no se la traía, ¿no? Ok, entonces cheque bien la palabra, ¿no? Dice, y le dijo el Señor, ten ánimo, hijo. Esa palabra, ten ánimo. ¿Cómo estaba el hombre? Totalmente en bancarrota. Había perdido toda esperanza. A lo mejor estaba solo por malilla, ¿no? Porque a veces hay gente que está enfermo y está malilla. No se soporta ni él ni quien le ayude tampoco. ¿Verdad? Sí, hay que ver la realidad. Hay que ver la realidad. Jesús dice claramente, dice, ten ánimo, hijo. O sea, ¿cuál era la situación? Totalmente desanimado en la vida. Enfermo y desanimado, pues estaba en la calle, ¿no? A lo mejor la señora lo había abandonado, los hijos también por malilla, por mal hablado, por no sé qué cosa, ¿verdad? Pero la razón es que el hombre no tenía ánimos de vivir. Yo creo que no se mataba porque no tenía un cuchillo por ahí cerca y se mataba, ¿no? Sí, a lo mejor. Porque como estaba paralítico, ¿para dónde le hacían? Pues no había otra forma, no era fácil para él colgarse. Pues de dónde se iba a colgarse, no se puede mover. Ahora, cheque bien, le dice el Señor, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era la gravedad de su problema? Su pecado. Su pecado lo tenía atado, su pecado lo tenía confundido, desilusionado, amargado. No podía confiar en nadie. Quizá todo el mundo le había dado la espalda, pero gracias a Dios tenía 4 amigos. Gracias a Dios, 4 amigos, ¿verdad? Que estaban ahí
dándole ánimo y ánimo. Y yo creo que a lo mejor se lo trajeron hasta arrastrando, no sé cómo lo hicieron. Una cosa lo trajeron. Y luego se encuentran con un problema. En este pasaje no está el problema. Pero en otro pasaje relacionado con un caso, dice que cuando llegaron, la casa estaba llena y no había forma de meterse porque estaba full la casa. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Subieron al techo, ¿entienden? Y no sé cómo lo hicieron, pero subieron al techo con todo el paralítico, abrieron un hueco más o menos en la distancia donde estaba el Señor, y por ahí bajaron al enfermo. Fíjate qué tremendo. ¿No creen ustedes que vale la pena esta clase de fe? Que no me importa los imposibles, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Qué precioso, ¿no? Luego dice esas palabras. Aquí tenemos dos cosas importantes que debemos analizar en este pasaje. Primero, el hombre tenía, ¿verdad? El hombre era traído por 4 personas, ¿verdad? Pero Jesús no dio la fe del paralítico porque no tenía fe. En él dio el grave problema, su pecado. ¿Qué creen ustedes que Dios no te ve? La incredulidad, la inseguridad de que, ¿y qué tal si no me sanan? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si aquello? Precisamente por eso no logramos alcanzar o atraer la atención de Dios cuando estamos con esa clase de vaciladas, ¿sí? Porque a veces, ¿y qué tal si no sanan? ¿Y qué tal si no esto? ¿Y qué tal si no esto? Pues estás en una condición muy desfavorable. Porque el que cree, cree. Y punto. ¿Me entienden? Así que el hombre, ¿verdad? Dice, 4 hombres traen un paralítico a Jesús y Jesús ve la fe de ellos. Es la clave del pasaje. Y el paralítico, su problema más fuerte o más grave era su pecado, ¿verdad? El cual lo tenía atado. Pero el Señor soltó la palabra y la palabra trajo la sanidad a su cuerpo. Cuando dice tus pecados te son perdonados, inmediatamente el hombre sienta un cambio y empieza a sentir la situación de su liberación. Cuando el mal sale, hermanos, hay solución al problema. Amén. ¿Verdad? Aquí hubo un problema serio, ¿verdad? Pero los líderes religiosos que estaban ahí, Jesús estaba blasfemando según ellos, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Para ellos Jesús era solo un hombre. ¿Escuchó esto? Para ellos Jesús era solo un hombre. El que Cristo dijera al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Esto empezó un murmullo entre los líderes y empezaron a poner en evidencia la personalidad de Jesucristo. Inmediatamente Jesús dice, porque Jesús conoce lo que hay en tu corazón. Muchas veces empezamos a claudicar entre nosotros y pensamos que esto es una lucha, una guerra. El diablo te está engañando a caer en el juego de él, para que tú no creas en el gran poder de Dios, para que tú no puedas ver las bondades del Señor. Miren lo que el Señor dice en el versículo 3. Entonces algunos de los escribas, ¿verdad?, decían dentro de sí, ¿este blasfema? ¿Verdad? Este blasfema, porque para él, yo no sé por qué hoy los curas se ponen a perdonar pecados. Pues, ¿quién les dio tal autoridad? ¿Me entiende? Si a Jesús los mismos líderes dijeron, este blasfema, si siendo es hijo de José y María y sus hermanos fulano, sotano, mengano y perengano y de sus hermanas, todos están entre nosotras. ¿Qué dice este hombre? Pues, ¿qué se cree? Este es un blasfemo, es un
endemoniado. Y empezaron ellos a claudicar entre ellos mismos, a vociferar, como muchas veces pasa. Ese vocifereo que hay muchas veces obstruye a que la presencia de Dios se haga evidente y cause los efectos positivos que debiera causar. Escúcheme bien. Para los líderes religiosos, Jesús estaba blasfemando según ellos, porque en él veían, ¿verdad?, que solamente era un hombre, y cómo él pues podía decirle a un pecador: tus pecados te son perdonados. Y mire usted lo que dice el verso 4. Y conociendo Jesús, ¿verdad?, los pensamientos de ellos. ¿Hasta dónde se metía Jesús? Hasta los pensamientos. Muchas veces, ¿por qué tú no eres sano? Porque a veces nuestros pensamientos nos traicionan, y dentro de nosotros mismos empieza a haber una guerra, una guerra, y empezamos a hacerle caso al diablo. Empieza a decir: ¿a poco crees que te va a sanar? Esta es una pérdida de tiempo. Mejor ve con el doctor, mejor ve con el brujo, mejor ve con el llanero. Y hay una guerra en tu corazón. Pero escucha, Jesús conoce tus pensamientos. Él conoce. Ven lo que sigue diciendo en el caso de este asunto. Porque para estos líderes Jesús era solamente un hombre, ¿verdad? Para ellos es solamente Dios, un hombre, y no Dios, no su Mesías, no su Cristo, de acuerdo a las propias profecías que ellos leían cada sábado en la sinagoga. Porque ellos leían cada sábado en la sinagoga, y ellos vieron la evidencia de eso que ellos leían, pero su ceguez espiritual, viendo en Jesús un hombre para ellos que los estaba superando en ciertas cosas. Porque él ni era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá, de la tribu de los reyes. Así que lo empezaron a meter dudas respecto a su presencia. Aunque la Biblia les decía que cuando el Mesías viniera, ahí iba a abrir los ojos de los ciegos, iba a destapar los de los sordos, iba a desatar la lengua de los mudos. Eso lo veían una y otra vez cada sábado. Y ahí tenemos a Jesús haciendo los milagros, y en lugar de que ellos conocieran realmente que Jesús era el Mesías, para ellos era un impostor. Gloria a Dios, Cristo vive. Cuando la gente no está bien enseñada en la palabra, cae en todo ese tipo de errores. ¿Sí? El pueblo era muy religioso, leía las escrituras, lo conocía la Biblia, desde niños conocían la palabra, pero estaban mezclados con sus tradiciones, y las tradiciones nos desvían del propósito de Dios. El tradicionalismo que hay en nuestra México es lo que prohíbe que la gente abra sus ojos y destape sus oídos para creer en Cristo, porque es una mezcla de tradiciones que hace que la gente no crea en el Evangelio, aunque ellos pretenden que sus líderes les predican el Evangelio. Sin embargo, no están predicando el Evangelio con claridad, están mezclando el Evangelio con tradiciones. Ese es, como dijo el coche, eso es enfrente. Por eso necesitamos entender qué es lo que estamos creyendo, hacia dónde nos lleva lo que estamos creyendo. Verso 5 dice la palabra, porque dice, ¿qué es más fácil, verdad? Al decir, ¿verdad?, los pecados te son perdonados, o decirle que se levante y ande. Y ahí hicieron una pauta, no pudieron responder.
porque ellos mismos sabían que los dos pertenecían solo a Dios. Perdonar pecados y sanar enfermos, eso solamente Dios lo podía hacer. Así que ellos mismos mejor se taparon la boca y se quedaron callados después de estar claudicando y poniendo en evidencia el milagro que estaba por suceder. ¿Sí? Es muy importante. Los líderes sabían que tanto el perdón de pecados y levantar a un paralítico, ¿verdad?, no era asunto de una persona. Eso es solamente asunto de Dios. El hombre no puede hacer estas cosas, solamente Dios puede hacerlas. Ellos callaron, y vean lo que dice el versículo 6. Pues para que sepan, porque se quedaron todavía medios calladotes, ¿verdad?, avergonzados, o quizá haciendo ciertas tramas para poner al Señor en problemas. El Señor claramente les dice estas palabras, le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Escuche bien, tiene potestad en la tierra. Dice, para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: toma tu cama y vete a tu casa. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó el paralítico ahí? No, se levantó, envolvió su cama y salió diciendo gracias. Ahora sí voy a ir a matar a todos fulanos. Ahora sí voy a ir al baile, bailar, quebradita y ganó quebradita. Échale, ¿verdad? Ya no dice más, solamente dice que el hombre se levantó, envolvió su camilla y salió, ¿verdad? Y esto es muy importante. Todo lo que, ¿verdad?, todos los que pudieron decir, ¿verdad? Vamos a ver, a leer de completo, sí. Todo lo que pudieran decir de él, por ser, ¿verdad?, el principal, es muy importante, de la sinagoga. A ver si no me mezclé con otro pasaje por estar leyendo esto, ¿verdad? Pero creo que es importante, ¿verdad? Cuando sana el Señor a este hombre, lo libera completamente. ¿Qué dice la palabra? Dice: y se levantó Jesús y le seguía mucha gente, ¿verdad? Mucha gente le siguió. Y escuche bien, lo que podemos mirar aquí es que Jesús decidió, ¿verdad?, ir, bueno, a la casa del principal, aunque me parece que aquí me mezclaron un poquito, pero el pasaje que tenemos aquí, ¿verdad?, nos enseña, y yo quiero que veamos esto, porque es muy, muy importante mirar esto. Cuando Dios realmente ve que la fe acciona, Dios está listo para hacer cualquier milagro. ¿Sí? Al Señor no le movió el paralítico. No le movió el paralítico. A él le movió los 4 hombres que trajeron a Jesús. ¿Me entiende? Hicieron a un lado todos los imposibles para llegar a donde estaba el que podía solucionar y sanar a su amigo. ¿Me entiende? Era simplemente ese era el asunto. Por ello, ¿verdad?, se puede imaginar Jesús en medio de la casa con gentes haciéndole preguntas y haciéndole hacer cosas. De repente, ¿verdad?, va bajando alguien del techo. No muy usual, ¿verdad? No era nada usual que trajeran un paralítico, ¿verdad? Y lo menos bajarlo por el techo, todavía por enfrente, pero por el techo. Y luego en una cama, pues esto era otra cosa, ¿verdad? Sí, yo creo que el Señor dijo: aleluya, gloria a Dios, esto es tremendo, ¿no? Vio para arriba y vio 4 hombres y dije: hijo de Dios, 4, pues no había 2, 3 ¿verdad? Movió el corazón a Jesús. ¿Sí? Estos hombres sí tenían fe.
¿verdad? Estos hombres sí tenían fe, una fe activa, una fe positiva, una fe que mueve el corazón de Dios. Otro de los problemas de las cosas que vamos a aprender es que lo trajeron a donde estaba Jesús. ¿Entienden? Lo trajeron. ¿Cómo es que ellos trajeron al paralítico en una camilla? Pero ¿qué fue lo que les motivó a ellos el traer, verdad? La fama. En la palabra era la fama de Jesús. La fama. La fama de Jesús corrió por todas las provincias de la Tierra Santa, ¿verdad? Porque no había habido en la historia del judaísmo algo similar. Habían tenido hombres poderosos, por ejemplo, un Moisés abriendo el mar rojo, ¿me entiende? Un Moisés, ¿verdad? Que corta un árbol en un estanque y hace las aguas amargas en dulces, listas para ser usadas y bebidas, ¿verdad? Habían visto un hombre, ¿verdad? Que bajó del cielo, maná del cielo por 40 años. Vieron a un hombre que sube la montaña, está 40 días en la presencia de Dios, y a los 40 días Dios le entrega una tabla con 10 mandamientos. Baja Moisés, ve el pueblo que está adorando un becerro, y Moisés hace pedazos las dos piedras y baja y agarra el toro, lo agarra, lo pisotea hasta que lo hace polvo. ¿Sí? Después tiene que labrar otras 2 piedras él, ¿verdad? Y subir nuevamente a la montaña otros 40 días para que Dios grabara con su dedo en esas tablas los mismos mandatos que estaban en las piedras que él quebró. Con el dedo de Dios, escuchen bien. Por eso el señor Bocanegra, que compuso el himno nacional mexicano, él era cristiano, ¿sí? Él era cristiano, y la iglesia presbiteriana a la cual él pertenecía lo encerraron en un cuarto y no lo dejaron salir hasta que hiciera el himno que en México se iba a cantar, ¿sí? Así que estuvo en ayuno, metido en un cuarto, este señor Bocanegra, y finalmente escribió el himno. Por eso él dice que fue escrito con el dedo de Dios y vino el ángel. O sea, él menciona las cosas que correspondían a la ley antigua, la ley de Moisés. ¿Sí? México tendría mucho que agradecer a los cristianos, porque el himno nacional fue escrito por un cristiano, inspirado por Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso es muy importante ver, ¿verdad?, que nosotros tenemos que creer, hermanos, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Tiene el poder de cambiar, tiene el poder de transformar cualquier persona, tiene el poder de transformarlo. Por eso Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Y es interesante que usted note, porque esto es importantísimo, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos, porque es necesario que nosotros veamos. Por ejemplo, el versículo que le decía ahí: entonces él se levantó y se fue a su casa, ¿verdad? Entonces él se levantó, hablando del paralítico, y se fue a su casa. No nos dice más la Biblia qué pasó, no nos dice que se hizo un cristiano, que se hizo un predicador, no nos dice, porque Jesús hizo muchos milagros y no nos dice qué pasó con aquellos que recibieron el milagro. Pero en este caso, entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Cómo creen que este hombre se
digamos, se estaba comportando o se comportó después de haber sido, ¿verdad?, un paralítico, ahora una persona sanada. ¿Cómo creen ustedes? ¿Se pueden imaginar cuáles fueron las reacciones de este hombre? ¿Verdad? Pero luego dice el versículo 8, y la gente al verlo, ¿qué dice? Se maravilló. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Todavía enfatizan de que Jesús era un hombre, y verdaderamente era un hombre, no era algo, digamos, como en el Antiguo Testamento, que aparecía y desaparecía. No, ahora él estaba ahí, de carne y hueso, de sangre roja como la de usted y la mía, y estaba aquí. La diferencia entre él y nosotros es que su sangre era una sangre divina, Gloria a Dios. capaz de poder redimir al hombre de su pecado. Capaz, porque su sangre no era de origen humano. ¿Me entiende? Su sangre venía directamente de Dios, quien engendró en el vientre o en esta mujer, ¿verdad?, un niño. Y su sangre tenía la capacidad de dar vida y vida abundante a toda persona que está listo para creerle a él. El diablo trató siempre de destruir toda esta evidencia, pero no importa cuántas patadas de ahogado sea el diablo, de todos modos él está derrotado. Él está derrotado. Si queremos verlo día a día derrotado, usted y yo tenemos que creerle a Jesús, creerle que su palabra es efectiva, que su palabra tiene poder, que su palabra tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Quiero que vayan así rápidamente a esta parte. Amigos, para Jesús, ¿verdad?, no hay problema, no hay problemas o enfermedades que Él no puede sanar. Creo que Él, el único, ¿verdad?, requisito que hay es traernos a Jesús y creer que lo puede hacer, ¿verdad? Y como estos hombres que creyeron que Jesús podía sanar a su amigo, lo trajeron. El traerlos hace un testimonio evidente de que ellos tenían fe que Dios podía sanar a su amigo, aunque a su amigo viniera vociferando y renegando, y para qué me mueven y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, porque ¿cuántas veces uno está enfermo y en lugar de estar glorificando, Dios está renegando, ¿verdad que sí? En lugar de estar glorificando a Dios, estamos ¿Saben por qué se aperra tanto en la vida de esa enfermedad? Porque dice que es su enfermedad. Esta es mi enfermedad, pues es tuya, pues ¿quién te la va a quitar? Entonces, ¿para qué te quejas? Si es tuya, pues ahí te la va a quitar, ¿verdad? Esta enfermedad tremenda, pues ¿qué está haciendo aquí? Yo no la quiero, vamos fuera, si me va a sacar. Quiero llevarlo a un pasaje más. Mateo 9 del 18 al 26. Fíjese esto, y voy a tratar de terminar rápidamente esto. Escuchen. ¿Qué dice? Mientras él decía estas cosas, vino un hombre que dice principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Escuchen, mi hija acaba de morir. Pero mire usted la palabra de ese hombre. ¿Cómo creen que él estaba? Consternado, triste, ¿me entiende? Pero él, mira lo que dice. Esto me llama la atención. Mas ven
y pon tu mano sobre ella. ¿Y qué dice? Y vivirá. Y vivirá. ¿Tenía fe? Sí. A pesar del dolor, a pesar de la inquietud, a pesar de la frustración, de todo, él dijo: ve y pon tu mano y ella va a resucitar, va a vivir. Eso movió el corazón de Jesús, ¿verdad? Y luego dice, aquí tenemos un hombre que viene a Jesús. Él era un principal en la sinagoga, era un líder de la sinagoga, y por lo regular los que se opusieron a Jesús rotundamente fueron los líderes de las sinagogas. En las sinagogas estaban los rabinos, estaban los maestros, estaban los abogados en leyes, estaban los intérpretes de la Biblia, todos estaban, todo lo que era en los miembros del Senadrín, que era un grupo de personas, ¿verdad?, que eran las cabezas centrales de la religión judía. Y miren lo que dice. Aquí tenemos un hombre que viene a Jesús, un principal en la sinagoga de los judíos, con una necesidad tremenda porque su hija ha muerto. Ha muerto. Ya se murió. La única esperanza, parece que era la única hija, no tenía hijos, era su única hija. Se puede imaginar cómo estaba, ¿sí? Al parecer, la única hija, pero este hombre viene a Jesús haciendo a un lado todo, ¿verdad? Todo. Vamos a ver si podemos localizar acá el punto principal. Hizo a un lado todo lo que... A ver, vamos a ver aquí. Todo lo que le pudieran decir por ser un principal, ¿verdad?, en la sinagoga. ¿Verdad? El caso es que este hombre, ¿verdad?, iba a vivir. Esto es la confianza. Vean la confianza del hombre. Y en el verso que sigue, el verso 19, luego se sigue diciendo, porque hay algunas cosas aquí, ¿verdad?, que es importante. Estamos en el verso que es, ¿mande? Verso 19. Y se levantó Jesús y le seguía con sus discípulos. Los que podemos mirar aquí es que Jesús, ¿verdad?, decidió ir a la casa del principal de la sinagoga ¿para qué? Para restaurar o para resucitar a su hija, ya que él se le había notificado que su hija estaba muerta, ¿verdad? Y vean el versículo 20, ¿verdad? Y aquí una mujer, aquí se encuentra en el camino que va rumbo a la casa del principal, se encuentra con una mujer. Vean ustedes la clase de mujer. He aquí una mujer, dice, enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Hay muchos comentarios sobre esta mujer. En primer lugar, una mujer como ella era considerada una mujer inmunda. Todo lo que ella tocaba era inmundo, porque era una mujer que tenía flujo de sangre, y esto era algo inmundo en Israel. Era difícil, ¿verdad? Y casi nadie se atrevía a tocarla porque podía ser contaminado. Era algo peligroso. Esa mujer, ¿verdad?, como los 4 hombres, se abrió paso entre la multitud. ¿Cuántas palabras ofensivas tuvo la mujer para llegar a Jesús? Estaba encorvada completamente. La enfermedad la había debilitado tanto que estaba encorvada la mujer, como si
si hubiera sido una persona que tenía una bola en su espalda. Estaba encorvada. Estaba tan débil. Había gastado todo su dinero que su difunto esposo le había dejado con los médicos, y su problema cada día era más grave, más grave, más grave. Luego rechazada por la sociedad por ser una mujer inmunda. ¿Cuántas palabras ofensivas recibiría esta mujer? Hazte para allá, hazte, no me toques, no me toques. Pero ella se abrió paso. ¿Me entiende? Ni siquiera tuvo digamos, la oportunidad de ver de frente a Jesús. Lo tocó por atrás. Ese era otro problema, ¿me entiende? Dice la palabra en el versículo 20: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, ¿verdad? Dice, de 12 años se acercó por atrás y le tocó el borde de su manto. Esta mujer había gastado todo, ¿verdad?, todos sus bienes durante su enfermedad con los médicos, pero su enfermedad no salía hasta que ella tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Vean esto. Hasta que ella tuvo una oportunidad de un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y obviamente se encontró, ¿verdad? Su encuentro tuvo resultado maravilloso. Encontró que su sanidad. Porque ella pensó, tan solo con tocar el borde del vestido de Jesús, esto me es suficiente para que yo encuentre mi sanidad. Sí, amén. Por eso le estoy diciendo el tema, el amor a mi sanidad. Tenemos que tener amor y tenemos que exponer. Ella expuso mucho, como el leproso, ¿verdad? El segundo mensaje, ella expuso mucho. La podían haber apedreado, pero como todos estaban a la expectativa de Jesús, simplemente la gente se hizo un lado porque no querían ser contaminados por una mujer considerada inmunda. Pero ella se abrió paso. Ella dijo, tan solo con tocar el borde del vestido de Jesús, esto me es suficiente. Ve el versículo 21. Porque decía dentro de sí, si tocar solamente su manto, dice, seré sana. Esta palabra seré es una palabra reafirmativa sobre fe. La fe mueve montañas. La fe, hermano, rompe los estándares. La fe pasa por encima de cualquier cosa que se imponga, porque vamos a recibir lo que voy a recibir. No me importa lo que tenga que enfrentar. Quiero mi sanidad. Lucho por mi sanidad. Y ella obtuvo su sanidad. La decisión de acercarse a Jesús y hacer todos los imposibles a un lado, ella hizo que su fe fuera premiada. La mujer estaba encorvada, era considerada inmunda, como dije en su momento. La gente le impedía acercarse a Jesús, pero ella hizo a un lado todo esto, y el Señor, ¿verdad? La primera vez que ve a esta mujer, la primera parte de esta mujer, es que ella vio una mujer de fe. Quiero que vean el siguiente verso. ¿Qué fue lo que Jesús vio? En otro pasaje, refiriéndose al mismo caso, dice que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Y ahí compusieron ese himno, me ha tocado, sí me ha tocado, y sé que el Salvador, ¿verdad? Y cuando el Señor siente, porque sale virtud de él, sale virtud de él, y él dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro dijo, Señor, tu pregunta es necia, Señor. La gente te oprime.
hay una multitud que te está oprimiendo. Él dijo, no, virtud salió. Y volvió y vio a la mujer. La mujer estaba postrada, avergonzada, porque imagínense que el Señor le dijo, inmunda, ¿por qué me tocaste sucia? Me estás contaminando. ¿Me entiendes? Por eso ella se quedó toda avergonzada. Señor, yo te toqué. Miren lo que dice el siguiente verso 22. Pero Jesús al ver, dice, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo. Aquí tenemos otro personaje desanimado. Óyeme, 12 años luchando, 12 años gastando todo su dinero hasta quedarse en la ruina, y su salud, cero. ¿Verdad? Quizá muchos de nosotros hemos luchado y no llega el momento que nos desanimamos. La Biblia dice esto y la promesa dice esto, pero me desanimo porque no veo resultados. Jesús dice claramente, pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija. No le dice satánica, diabólica, maligna, perversa, sucia. No le dijo, ten ánimo, hija. Así como le dice al otro pecador malvado también, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Gloria. Y él le dice, ten ánimo, hija, tu fe. ¿Qué le dice el Señor? Tu fe, le dice, te ha salvado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Escuche bien esto. Desde aquella hora la mujer fue sanada. Las palabras ten ánimo nos enseña que, ¿verdad?, que quizá esta mujer ya estaba cansada de tanto sufrir y buscar, ¿verdad?, sin respuesta. Pero como dicen, ¿verdad?, como dicen ahí, que la última, hay que correr la última milla. Se corrió la última milla, ¿me entiende? Y gracias a Dios encontró su sanidad. Porque, hermano, toda persona que se acerca a Jesús con un corazón listo para creer, Dios va a hacer algo grande, algo importante. Yo tengo la esperanza que muchos de estos hermanos que están aquí, quizá yo no lo vea, o a lo mejor lo vea, ¿entiendes? Yo quiero verlos que sean buenos predicadores, que anuncien la palabra, que animen a la gente, que la gente busque a Dios, que la gente encuentre respuestas en Dios, ¿verdad? Y podamos ganar a Cristo. Es la respuesta a todas mis penas, ¿verdad? Él es la respuesta a todas mis penas, ¿sí? Es el versículo 22. Al entrar Jesús en la casa, ya encontramos, ¿verdad?, la casa del principal. Estamos viendo, ¿verdad?, ahorita estamos viendo la mujer. Dice esta mujer, ahora cambiamos. Al entrar Jesús en la casa del principal, porque ¿para dónde iba Jesús? Para la casa del principal. A la casa de Jairo iba Jesús, ¿verdad? Él iba para la casa de Jairo, ¿me entienden? Porque Jairo era el nombre del personaje principal de esa sinagoga. Para eso hay, ¿verdad? Y él iba directamente, ¿para qué? Para resucitar a Talita, ¿verdad? La hija, esa niña que había muerto. Y escuchen bien esto. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que estaban, tocaban flautas, y la gente que hacían alboroto. A veces es curioso, ¿verdad? Iba gente profesional a llorar, se ofrecían a llorar y hacer lamentación, pues hacía peor el problema, ¿no? Porque ahí estaban llorando, ¡tan buena niña! Toda la gente llorando y unos haciendo ruido y músicas y todo. Era algo terrible. Cuando Jesús llega ahí, y le molestó. Pero lo que sigue, esto es curioso. Escuchen, mucha gente en ese tiempo
se reunía con los, ¿verdad? Con los dolientes para hacer duelo, expresando con llanto. No es malo llorar, pero a veces dedicarse especialmente a llorar, vamos a ayudar a la gente con llorando, creo que no. Hacemos quizás más grave el problema, es más duro el dolor, porque de por sí ya casi me quiero desmayar y yo tengo un montón de llorones, pues más pronto me desmayo. Pues sí, ¿verdad? Porque mueven mis sentimientos, ¿sí? No estoy diciendo que una persona no llora, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando prediqué en el funeral de mi mamá, la gente se quedó con la boca abierta. Digo, wow, el hijo predicando, y yo todavía agarré la guitarra y canté 2 canciones frente al féretro de mi mamá, ¿verdad? Y un hombre había allá sentado en la esquina, en la entrada de la puerta. La iglesia era más grande que esta, y ahora pues la hicieron más grande. Y había un hombre ahí, el jefe, ¿verdad?, de las comunicaciones de radio en la Baja California. Estaba ahí, amigo de mi hermano, uno de mis hermanos, porque mi hermano trabajaba en la radiodifusora. Y era amigo, y fue ahí, estaba el representante del presidente municipal ahí, porque el presidente municipal iba a venir al sepelio, pero algo, una visita del gobernador, en caso que mandó su representante, porque era amigo de la familia. La gente lloraba y decía, no puede ser que el hijo de la señora esté cantando y esté predicando, porque el pastor no pudo hacerlo. El pastor de mi mamá dijo, yo no puedo predicar, me entiende, hermana Charito, dice, ella es como mi mamá, y yo no puedo. Hermano, ¿puedes predicar? Digo, sí, yo puedo, yo soy su hijo y yo puedo predicar. Y le dije, quizá ustedes piensan que no me duele por dentro, siento tremendo dolor, pero ¿saben qué? En vida, ella dijo, allá nos vemos. Y yo quiero ir allá donde está. ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué voy a...? No, ya llegó su tiempo. Si Dios dijo hasta aquí, ¿sí? Y hermano, la gente lloraba, porque canté una canción que se llama Más allá, en el margen del río de luz, más allá, donde mora Jesús, ¿verdad? Nuestro Rey. Y puede cantar y la gente lloraba. Canté 2 canciones de Más allá del sol, ¿verdad? Canté 2 canciones y la gente lloraba. Era la primera vez que ellos tenían un funeral cristiano. Y todavía prediqué un segundo mensaje en el panteón, cuando se conté a mi mamá. ¿Entienden? Sí, ¿por qué iba a llorar? Por mi madre, si ella se fue feliz hablando en otras lenguas, pues si ella se fue, yo también quiero seguirla hablando en otras lenguas. Sí, a veces como que nos extrañamos de lo que pasa, pero hermano, el ser humano en el momento que nace causa dolor y al irse causa dolor. Sí, pero qué bueno cuando se van y marchan con el Señor en paz. Puedo contar eso, pero quiero terminar con eso. El versículo 4 les dijo: apartaos, a esos llorones y gordosos que estaban ahí, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Gloria a Dios. Y escuchen bien usted, y después de estar de llorones, ahora estaban de burlescos. Primero están haciendo el ridículo de estar ahí, llore, está buena, que era el ridículo, toda esa cosa, y pobre Jairo, y el Jairo con una fe tremenda de que Dios iba a hacer algo ahí. ¿Sí? Fíjense, qué tremendo. Se empezaron a burlar de él. Qué curioso, ¿verdad? Que después de estar haciendo un papel ridículo de llorones, ahora de criticones. Pasan 2 cosas. Pero esto no cambió el ánimo de Jesús. Esto no cambió el solucionar el problema de la petición de Jairo, ni en ninguna manera. Escúchenme bien, ¿verdad? Que
paradoja de la vida. La gente había ido para hacer duelo a través del llanto, y ahora el llanto se convierte en burla por las palabras de Jesús. La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué piensan ustedes de la muerte? Para un cristiano la muerte no es ni mi pariente, nada. No es ni mi prima, ni mi sobrina, ni mi tía, no es nada. La muerte es un agente de Satanás que el diablo usa para quitar la vida de las personas. Es todo lo que es. Lamento que la gente esté ahí ofreciéndole veladoras y que la muerte, que la calaca, pues no sé qué onda con esto, pero la verdad es que me preocupa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Pues estamos adorando un enemigo de Dios y estamos poniendo en la santa muerte. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes hicieron eso? Yo sé, un pajarito me dijo. Un pajarito me dijo que algunos de ustedes estuvieron embroncados con eso, ¿verdad? Porque a veces cae uno en esas mentiras descabelladas, ¿verdad? Que creemos que estamos haciendo buen bien y lo único que estamos es preparando nuestra tumba. Es todo lo que estamos haciendo. Escuche el versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada de fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella ¿qué? Se levantó. En otra escritura, Jesús se acerca y le dice: Talita cumi, levántate. Y la niña se incorporó y dijo: denme de comer. Porque ya se había muerto, y Dios se murió con hambre, pues el hambre se revive y pues empiezan las tripas a trabajar y empiezan a querer frijoles, ¿verdad? No sé si comen frijoles los judíos, pero sí comen pescado y arroz y no sé qué más comen. Así que es muy importante que vean, ¿no? Este es interesante, amigos. Cuando Jesús, ¿verdad?, toca nuestras manos con el poder de su presencia, la vida de Dios se transmite a través del saludo. ¿Entienden? A través del saludo. Lo mismo que hizo con la niña, hizo con la suegra de Pedro también Jesús. La saludó, y después de que ella se estaba calcinando por una fiebre terrible, la fiebre salió, la mujer fue sanada y se levantó rápidamente a servirle al Señor y a sus discípulos. ¿Sí? Porque eso es lo que hace. Eso es lo que hace nuestro Señor. ¿Qué piensa usted de la gente que se había burlado de Jesús cuando ven que la niña sale viva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cara pondría esta gente? ¿Sí? Es interesante, ¿no? ¿Cómo cree que reaccionaron? Verso 26. Y se difundió, sin querer, los criticones y llorones fueron dando testimonio. ¿Entiende? Y se difundió su fama por toda aquella tierra. Escuche bien esto: por toda aquella tierra. Jesús, al ver, ¿verdad?, la indiferencia, porque es muy importante la indiferencia, analice conmigo los personajes de este mensaje. Y por la petición, ¿verdad?, en Jeremías: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, oh Jehová, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Tú eres mi motivo de alabar, tú eres mi motivo de bendecir al Señor. ¿Sí? El primer personaje lo trajeron, y el hombre de fe, ¿verdad? Y dice: y los hombres de fe, y Jesús respondió, perdonando el pecado y liberando, ¿verdad?, al paralítico, y mandándolo a su casa en una camilla. No, con la camilla en el hombro. La vez se lo trajeron en el hombro, y ahora en el hombro lleva la camilla donde lo trajeron. ¿Ah? En la película, esa es la película real.
un hombre es traído en una camilla, ahora él lleva la camilla encima. ¿Sí? Sí, es que es importante que vean ustedes, ¿verdad? Mi mamá contaba un cuento, no se lo voy a contar porque es largo, pero un día se recuerda, no recuerdo. Quiero que vean el segundo. Un principal de una sinagoga judía viene a Jesús que resucite a su hija ya muerta. Y obviamente Jesús respondió a esta petición, ¿verdad? Yendo a su casa, tomándole de la mano, la niña recibe la transmisión. Al saludar a Jesús, recibe la transmisión del poder. El poder de la vida entra otra vez. Por eso Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Escucharon eso? Las palabras que yo de Dios es vida, inyecta vida, transmite vida. Tenemos que aprender eso. Tercero, el tercer personaje, una mujer enferma de hacía 12 años, había gastado todos sus bienes, ¿verdad?, con los médicos y no había encontrado solución para su problema. Viene Jesús y su problema es solucionado. No tuvo que pagar ni un centavo. Lo que tuvo que hacer es un sacrificio de abrirse paso entre la gente. Eso es todo lo que Jesús hace. Eso fue todo el pago. Enfrentar todo tipo de caras de una serie de mucho, ¿verdad? Mucha mujer está toda pestosa y está inmunda. ¿Qué tiene? ¿Verdad? Ella hizo un lado todo eso, no le importó. Ella buscaba salud y salud encontró. Ese es el asunto, hermanos. Hay que abrirnos paso, hay que luchar para tener lo que queremos tener. Por eso mi tema es el amor a mi sanidad. ¿Tienes tu amor por tu sanidad? Esta mujer, bien, ¿verdad?, vence obstáculos usando su fe que merece, ¿verdad?, que mueve el corazón de Jesús. ¿Sí? Estaba encadenada o encorvada por la enfermedad, ¿verdad?, que la había totalmente, la había puesto con una, digamos, ¿cómo se dice esa parte? Deshidratado totalmente. Todo. Su energía había terminado totalmente y estaba encorvada. ¿Ustedes han visto gente encorvada? Sí. Algunos se encorvan cuando están muy altos, se encorvan con los años. Pero no, esta señora estaba encorvada por la enfermedad. Ya su espina dorsal no la podía mantener de pie, no la podía de pie, sino que se caía de la debilidad. ¿Sí? Pero mi Señor es especialista en todo eso. ¿Sí? Era una mujer considerada inmunda por su flujo de sangre. Se abre paso entre la multitud, haciendo a un lado todos los desprecios de la multitud. Y toca el borde del vestido de Jesús, atrayendo, ¿verdad?, su fe, la virtud poderosa de Jesús. Toca a Jesús, atrae su presencia. Esta mujer, hermanos, se tuvo que ir hasta el suelo y tocar el borde de Jesús. Tuvo que enfrentar todo tipo de desprecios de la multitud, pero ella estaba lista, dispuesta a recibir, y que ya no iba a regresar a su casa la misma mujer, triste, derrotada y fracasada. Por lo que ve la palabra, su fama, eso quiere decir que la mujer salió echando gritos. Aleluya, aleluya, Cristo me sanó. Sí, Cristo me sanó. Yo no sé cómo cree usted ni en qué cree, pero me gustaría
que usted analice un poquito en esta noche. ¿Entiende? Que usted analice un poquito esta noche. Voy a pedir a Jonathan y la música que vengan y hagamos un poquito de análisis. Hoy estamos a 8, ¿verdad? Este día puede ser un día memorable para usted. Sí, amén. Gloria a Dios. Puede ser memorable para usted. Voy a hacer un llamado a la gente que en este momento nos está viendo a través del Facebook o a través de los medios que comunicamos. Quizá la persona que me está escuchando ha perdido toda la esperanza de encontrar su salud. Quizá usted está tendido en una cama. El médico le ha dicho que ya no hay respuesta para su salud. Solamente espere el tiempo. Ya no hay medicina. Ya todo lo que la ciencia tenía ya se lo aplicaron y no hay respuesta. Yo quiero decirle, hay una respuesta para usted. La medicina central es ese cuerpo que fue herido por nuestras rebeliones, ese cuerpo que fue molido por nuestros pecados, ese cuerpo que el látigo romano abrió sus espaldas, esa corona de espinas que rasgó sus sienes, esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies. En esa herida, en esa sangre está tu salvación y está tu sanidad. En esta noche tú puedes simplemente escuchar lo que dice Jeremías 17:14. Dígalo con fe en esta noche. Dígalo con fe. Sáname, oh Jehová, y seré salvo. Sáname, oh Jehová, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En esta noche, amigo, amiga que me está escuchando, Dios va a sanar, a levantarle de esa cama en el nombre de Jesús. Crea en el poder de Jesús. Crea en el poder de Jesús. Jesús no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo es la respuesta, hoy y siempre, hoy y mañana, hoy y dentro de un año. Jesús es la respuesta. Si tú estás listo para recibir, pon tu mano donde tengas tu problema, donde quiera que tengas tu problema, en tu cabeza, una migraña, en tu corazón, una alta presión o baja presión, o una angina de pecho, o pulmones dañados, o riñones dañados, ya con diálisis, corazón crecido, un intestino grueso o delgado dañado, un hígado dañado por una cirrosis hepática, pulmones dañados, riñones dañados, huesos dañados. En esta noche, crea en el gran poder de Dios, y Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Así que en el nombre de Jesús, en este momento tomo autoridad sobre toda enfermedad y toda dolencia, en el nombre de Jesús. Ese Jesús que derrotó la muerte, que derrotó la tumba, que derrotó el infierno, que derrotó al diablo, que derrotó a la muerte y salió victorioso de la tumba. Ese Cristo en esta noche está tocando tu cuerpo, desde la planta de los pies hasta la coronilla
Recibe en fe tu sanidad. Recibe en fe tu sanidad. Recibe en fe tu sanidad. Y ahora en el nombre de Jesús, levántate en ese lugar donde estás y empieza a hacer lo que no podías hacer. Levántate, levanta tus manos y empieza a decirle: gracias, Jesús, porque la enfermedad se ha ido, porque el dolor se ha ido, porque los tormentos se han ido. En esta noche, en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Jesús, el poder sanador de Jesús fluye ahora mismo en este lugar. En este lugar está tocando las bancas, está tocando sus cuerpos, está tocando sus vidas, está tocando sus vidas en el nombre de Jesús. Reciba el poder sanador, reciba el poder sanador, reciba el poder sanador. Jesús está aquí, Jesús está aquí en la presencia de su Espíritu Santo. Reciba su sanidad. Dile: gracias, Jesús, por mi sanidad. Soy sano, soy sano, soy sano. Por el nombre de Jesús, soy sano. Por el nombre de Jesús, soy sanado. Gracias, mi Rey. Aleluya. Maravilloso Jesús. Entremos en una alabanza y sigamos adorando al Señor. Sigamos adorando al Señor. Sigamos adorando al Señor. Él está aquí. El fuego del Espíritu del Señor está aquí.